Bueno, muchachos, entonces vamos a ver lo que son las definiciones locales. Resulta que en algunos casos, ustedes no sé si han notado que tenían que llamar una función muchas veces. ¿Se acuerdan cuando calculábamos ese costo? ¿O no se recuerdan? ¿Se acuerdan de este problema, muchachos? Que nosotros teníamos una función, ¿cierto? Que calculaba el costo discriminado, considerando que los impuestos, ¿sí recuerdan esto? Que era una estructura que era define struct costo discriminado, que tenía el valor neto, que tenía el IVA, que tenía el impuesto al consumo, ¿se acuerdan? Y el total, ¿sí recordaban eso? Y que al final tocaba hacer algo así, make costo discriminado, que tenían que la función calcular IVA, ¿cierto? De la función calcular costo, ¿cierto? Luego aquí, ¿qué tenían que hacer? Calcular el impuesto al consumo, vamos a llamarlo ICL. ¿De qué? De calcular costo. Y al final, ¿qué tenían que hacer? Bueno, primero era, qué pena, primero es el costo. Entonces tenía una función que era calcular costo. Y por acá tenían la suma de ¿qué? Calcular costo, ¿cierto? ¿Ustedes recuerdan esta que hicimos? Luego calcular IVA, que en el medio ¿qué tenía? Calcular costo, ¿cierto? Y luego teníamos calcular ICL, ¿cierto? ¿Qué ven ahí? Estamos llamando ¿qué? ¿Qué estamos ahí? Estamos llamando muchas veces ¿qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué estamos haciendo allí que no nos gusta? Miren, estamos llamando calcular costo ¿cuántas veces? 4 veces, ¿cierto? Y miren esto, adicional a esto, muchachos. Estamos llamando aquí, cuando volvemos a hacer la suma, volvemos a llamar las funciones otra vez. Tenemos que calcular IVA, calcular el impuesto al consumo. ¿Sí recuerdan ese punto? Eso lo hicimos en clase, ¿sí recuerdan? Entonces, esa función, muchachos, tiene ese problema de que uno tiene que llamar muchas veces las mismas funciones. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿no será más sencillo guardar esos llamados en una variable y sencillamente usarlos? ¿Saben por qué? Porque calcular costo, ¿qué pasaba? ¿Va a variar? Calcular costo sencillamente cogía los datos de la estructura y hacía un cálculo. Y lo que hacía calcular IVA era calcular costo, ¿y qué hacía? ¿Qué hacía? Sencillamente lo multiplicaba por 0.19. Y el impuesto al consumo, ¿se acuerdan que era el 10%? Multiplicaba el costo por 0.10. Pero ¿se acuerdan que el costo dependía de que si valía más de 500.000 y eso? De hecho, eso fue un punto del parcial, ahora que me acuerdo. Sí, muchachos, es importante que ustedes hagan las cosas por fuera, ¿sí? Entonces, si ven que estamos nosotros llamando las funciones muchas veces, entonces, ¿por qué no mejor llamarlas una sola vez y guardar su resultado y usarlo luego? Para no tener que volver a llamar las funciones muchas veces. Entonces, muchachos, venga, yo coloco esto más acá. Entonces, ustedes notan, estoy llamando esto mucho, estoy llamando esto mucho, estoy llamando esto mucho, estoy llamando esto varias veces. Entonces, ¿por qué en su lugar no hacemos lo siguiente? ¿Cierto? ¿Por qué no tenemos una forma de hacer definiciones dentro de una función? ¿Se acuerdan que no se podía hacer un define dentro de una función? Pero ahora les voy a mostrar la forma de poder hacerlo. Entonces, para esto tenemos la estructura local. La estructura local, ¿qué tiene? Local, abre paréntesis, y dentro de estos paréntesis están las definiciones, que pueden ser variables o funciones. Ustedes pueden definir variables o funciones. Y acá, después de que abre y cierra, pueden utilizar esas definiciones. Entonces, miren lo que pasa acá. ¿Yo qué hice acá, muchachos? Definí una igual a 4, ¿cierto? Externamente. Luego hice un local que perfectamente puede ir dentro de una función. Y lo que hice fue definir ¿qué? Dos variables, B y C. ¿Cuánto valen B y C? 6 y 7. ¿Y qué hago? Finalmente lo sumo con A. Entonces, algo que ustedes deben tener presente es que las definiciones que ustedes hagan en un local solo se pueden ver aquí. O sea, esta B y esta C solo existen dentro del local. Si usted pregunta por B y C por fuera del local, va a decir que no las reconoce. Local permite hacer algo que se llaman variables locales.
¿sí? Las variables locales solo existen dentro de esa estructura, ya por fuera no existen. Por ejemplo, yo acá afuera puedo preguntar por A y me va a dar efectivamente 4, pero si pregunto por B o por C, me va a dar un error, me dice que no las encuentro, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos utilizar esto? Bueno, ahí está, el área de definiciones, o sea, local tiene, abres paréntesis, y tienes el área de definiciones donde hace todos los defines que necesita, y luego el área donde las utiliza. Entonces, tiene definiciones y tiene acá una expresión, es decir, la expresión es donde ustedes utilizan lo que hacen en el local. Miren esta variable. Define valor. ¿Qué está definiendo dentro del local? ¿Esto qué es? ¿Eso qué es, muchachos? Una función. ¿Qué hace esa función? Eleva al cuadrado. ¿Y qué hace esta otra función? Miren lo chistoso. Suma f en p y f en w. O sea, yo puedo llamar internamente también. ¿Sí pillan allí lo que acabo de hacer? Miren lo que hace f. ¿F qué hace? Eleva al cuadrado. ¿Y qué hace g? Recibe p y w. ¿Y qué hace? Hace la suma de llamar f con p con f con w. ¿Sí pillan allí? Entonces, yo ya puedo pues hacer eso, y eso se guarda dentro de la variable valor. Es decir, dentro de una variable yo puedo tener un local. Si pillan acá, esto guarda lo que evalúa G4,5. ¿Cuánto es G4,5? Vamos a ver. P vale 4. ¿Cuánto sería F evaluado? Perdón, G en 4 en 5. Entonces, ¿qué hace G? ¿Qué hace G? Una suma. Y llama F en P. ¿Cuánto vale P? 4. ¿Y cuánto vale W? 5. Entonces, ¿cuánto es F en 4? Según la de arriba, ¿sería? ¿Y cuánto es F en 5? 25. Entonces, ¿qué pasa? 16 más 25, 5 más 6, 1, 2 más 2, da en total 41. Y si le sumamos 4, da 45. Entonces, dentro de una variable, dentro de una función, yo puedo tener local. Local puedo tenerlo en cualquier parte, sin ningún problema, ¿sí? Entonces, muchachos, les voy a mostrar el ejemplo utilizando el enunciado del parcial, ¿sí? Para que ustedes pillen cómo realmente es el manejo de eso. Entonces, muchachos, ustedes recuerdan el enunciado del parcial que decía. Entonces, en breve, nosotros, ¿cierto? Tenemos una estructura que venta, ¿no? La estructura venta, ¿qué tiene? La estructura venta tiene un producto, ¿cierto? Vamos a poner que es un símbolo para no complicarnos, ¿cierto? Tiene una, ¿qué? Una cantidad, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Sí o no? Bien, y entra otra estructura, tenemos otra estructura que es producto. ¿Producto qué tiene? También metamos más bien un producto para no complicarnos dentro de una estructura. ¿Y un producto qué es? Un producto tiene un nombre y un costo. Entonces, ¿cómo definimos esta estructura? Define struct, venta. ¿Venta qué tiene? Un producto y una cantidad que voy a comprar, ¿cierto? Y el producto que tiene un nombre y un costo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, deseo diseñar una función que me calcule el costo de venta, pero debe tener en cuenta, todos los productos tienen IVA del 19% y existe un impuesto al consumo al lujo del 10%. Pero ese impuesto al consumo al lujo, ¿de qué depende? Si el costo es mayor que 500.000. Bueno, y ahí hay una vaina con el lujo, que decía era producto de alta gama, pero ignoremos eso. ¿Listo? Ese es a grandes rasgos el punto del parcial, ignorando pues el tema de alta gama. ¿O lo meto? ¿Meto alta gama? Vale. Entonces, el producto también alta gama. ¿Listo? Bueno, y ahí que está diferenciado por celular, accesorios, pero bueno, eso no importa, démoslo así en general. Entonces, muchachos, ¿qué pasa aquí? Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que mirar? Entonces, si yo tengo un producto que cuesta 50.000, ¿cierto? Y compro 20, ¿cuánto me cuesta la compra neta? ¿Cuánto me cuesta?
Si cuesta 50.000 y compro 20, ¿cuánto voy a pagar? Pagaría 1.000.000 de pesos. Si usted compra 20 productos que cuestan 50.000 pesos, le vale 1.000.000 de pesos. ¿Estamos de acuerdo? Paga 1.000.000 de pesos. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuánto sería el IVA? 190.000. ¿Aplicaría ICL? Sí, porque vale más de 500.000. Entonces, ¿qué pasa acá? Como vale más de 500.000, sería 100.000, el 10%. ¿Y el total cuánto sería? $1.290.000, ¿cierto? 1.290.000. 1.000.000 más el IVA, más el impuesto del consumo, ¿cierto? Eso es lo que pues tocaba hacer en el examen parcial, pues con más detalles. Vean 3 estructuras, bla, bla, bla. Entonces, muchachos, ¿entendido lo que toca hacer hasta aquí? Entonces, él nos pedía que nosotros lo sacáramos en una estructura que se llama venta discriminada. ¿Sí lo recuerdan? Venta discriminada, que tenía el costo, el IVA, el ICL y el total. Entonces, ¿de qué depende el IVA? Del costo. ¿De qué depende el ICL? Del costo. ¿Y qué depende el total? Costo más IVA más el impuesto al consumo. ¿Estamos allí? Bueno, entonces viene una función, ¿cierto? Vamos a diseñar una función. ¿Qué viene primero? ¿Qué viene primero, muchachos? Esperen a ver si estoy grabando bien. Viene el tema del autor, ¿cierto? Pues ya saben, mi nombre. La fecha, hoy es 3 de 2020. Luego, ¿qué viene? Contrato. Entonces, en el contrato, esta función vamos a llamar calcular venta. ¿Qué le entra? Entra una venta y ¿qué sale? Una venta, llamémoslo más bien, en vez de venta discriminada, ya, para no confundirnos, llamémoslo costo discriminado. Listo. Entonces, entra una venta y ¿qué sale? Otra estructura, que es costo discriminado. ¿Estamos ahí? Bien, muchachos. Ejemplos. Entonces, por ejemplo, calcular venta y entra make venta. Entonces recuerden que el primero es un producto, ¿no? Make producto, ¿cómo llamamos este producto? Yo sé, un banano. ¿Cuánto cuesta? 1.000. ¿Es de alta gama? Pues un banano no es de alta gama. False. Bien, muchachos. Y luego viene la cantidad que yo compro. ¿Cuántos bananos quieren que compre? 42 bananos, ¿cierto? Compro 42 bananos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, calcular venta, entra la estructura venta, que dentro de sí tiene otra estructura. Entonces, muchachos, ¿cuánto haría de devolverme esto? 42.000 más el IVA. ¿Cuánto es 42.000 por punto 19? Entonces, punto 19 por 42.000, que no sé cuánto es. Entonces, esto debería de dar 7.980. Eso da el IVA. ¿Por qué no tiene impuesto al lujo? Porque no es de alta gama ni... Entonces, esto da en total 49.980 pesos. Bien, vamos a hacer otra venta de otro producto. Vamos a hacerlo make venta, hagamos un make producto, hagamos un TV. ¿Cuánto cuesta el TV? 800.000, ¿cierto? ¿Y es de alta la gama? Pongámosle. No, no importa, false. ¿Cuántos televisores compramos? 2, porque estamos bien votados. Entonces, a este televisores cuesta 1.600.000 más 1.600.000 ¿por quién? Entonces, 1.600.000 por punto 19 da 304.000 y le sumamos 160.000. ¿Por qué? Por el ICL, es el 10%. Entonces, ¿cuánto nos da esto? Sería 1.600.000 más 300, me toca ponerlo acá, 304.000 más 160, en total da 2.064.000. 2.064.000. Y pongamos otro ejemplo. Calcular venta, muchachos, lo primero que uno tiene que hacer aquí antes de escribir código es hacer ejemplos, entender el problema. Entonces, make venta, ¿qué viene? Make producto, ¿cierto? Luego, ¿qué? Compramos una moto, pongamos que vale 400.000, pero es de alto gama. ¿Cuántas motos compramos? Digamos que una. Entonces, ¿cuánto nos vale esto? Vale 400.000
más el IVA. ¿Cuánto es 4 por punto 19? Vamos a ver. 4 por punto 19 es 76.000 pesos. Y nos toca 40.000 pesos de impuesto al lujo. Recuerden que es de alta gama, cumple la otra condición. ¿Es de alta gama o vale más de 500.000? Esas son las reglas que nos puso el gobierno en una reforma que nos metieron en la noche. Más 76, más 40. En total se paga, más 476, 40. En total se paga 516.000. ¿Listo? Entonces, eso es lo que no debería de dar estos ejemplos. ¿Vale? Bueno, después de los ejemplos que vienen. Define, calcular, venta. ¿Y qué entra? Una venta. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, aquí recuerden que cada función se encarga de su parte. Esta función, como la última, la de salida, ella debe encargarse de ¿qué? Made, venta discriminada. Aquí van a calcular el costo, aquí van a calcular el IVA y aquí van a calcular el impuesto, el ICL, y aquí van a calcular el total. Vamos a hacerlo de la forma clásica y luego vamos a transformarlo con el local. ¿Listo? Entonces, esto requiere una función auxiliar para calcular el costo. Requiere otra función auxiliar para calcular ¿qué? El IVA. Otra función auxiliar para calcular el ICL, y finalmente llamamos las tres funciones y obtenemos el costo total. Entonces, bien, vamos a hacerlo acá arriba. Recuerden que requieren esto, solo requiere contrato. Entonces, el costo total, entra una venta, entonces costo total, entra una venta y ¿qué sale? Número. Entonces, define, costo total, entonces, entra una venta, entonces, ¿qué hace él allí? Va a multiplicar venta, cantidad de la venta, ¿de quién? Tenemos que extraer el valor del producto. Entonces, venta, producto de venta, y a su vez ese que le extraemos. Venta guión, creo que, perdón, producto guión, costo. ¿Estamos claros allí, muchachos? Recuerden que dentro de la venta está el producto. ¿Estamos ahí? Eso ya es cuento. Recuerden acá, muchachos, que dentro de la venta está el producto y toca sacar el producto. Producto guión, costo. ¿Listo? Ya sacamos. ¿Qué sacamos allí? ¿Qué hemos sacado ahí, muchachos? El valor del costo total. Bien, entonces, pues ya lo puedo llamar acá. Entonces sería costo total. Y le envío esta venta. Recuerden que esta venta que entra aquí es esta misma, pero esta que entra acá es propia de la función. Pilas con diferenciar esas cosas. Bien, muchachos, luego ¿qué viene? Vamos a calcular el impuesto, el IVA. Entonces, el IVA, que es calcular IVA. ¿Qué entra? Una venta y saca un número. Entonces, define, calcular IVA. ¿Sí o no? Le entra una venta. Entonces, ¿el qué tiene que hacer? Por punto 19, ¿cierto? Por punto 19. Ay, carajo. Déjese querer. Entonces, por punto 19, ¿de quién? ¿De calcular? ¿Costo de quién? De venta. O sea, esa función auxiliar llama la anterior. Ahora, si usted quiere, pues puede copiar el mismo código, pero pues me parece innecesario. ¿Listo? ¿Estamos allí? Bien, muchachos. ¿Qué más cambia? Define. Entonces viene lo de calcular ¿qué? El ICL. Calcular ICL, que entra una venta igual y saca un número. Entonces este viene como una multiplicación condicionada. Entonces, aquí viene una multiplicación ¿de quién? De calcular costo, ¿de quién? De venta. Esperen que aquí me faltó un pedazo. Listo. ¿Y lo multiplicó por quién? Entonces, aquí viene el truco. Entonces, sí, hay dos condiciones. Entonces, tenemos que extraer si el producto es de alta gama, ¿cierto? Entonces, primero extraemos el producto ¿de quién? De la venta. ¿Y el producto que le extraemos? Producto alta gama. ¿Estamos de acuerdo? Si se cumple eso, o calcular, o es mayor calcular costo de venta que ¿quién? Que 500.000. Si se cumplen esas dos cosas, ¿por qué lo multiplico?
por 0.1. Y si no, por 0. ¿Es claro lo que pasó aquí? Voy a multiplicar. No, solo estoy calculando el ICL. O sea, el impuesto en sí. Entonces el impuesto en sí es 10% o 0. Ya al final lo sumamos. Entonces sí, en caso que usted lo considerara ya agregado, sí es por 1.1. Pero en este caso solo están pidiendo el impuesto. Ya es la cuestión del problema. Entonces muchachos, ¿claro esto? Primero, calculo el costo de la venta, que eso lo hace la función auxiliar. Luego, ¿qué hago? Con este if, ¿qué estoy regulando? Recuerden que el if tiene 3 partes. Pregunta, respuesta si es verdadero y respuesta si es falso. Pueden usar un con si quieren, da lo mismo. Entonces muchachos, pregunto, ¿aquí qué estoy preguntando? O vale más de 500.000. Si se cumple alguna de esas dos, ¿qué devuelvo? 0.1 o si no, 0. Y lo multiplico por el costo. ¿Listo? Si pillan allí yo estoy regulando con lo que yo estoy multiplicando. Bien muchachos, y aquí finalmente cierro el define. Entonces muchachos, ¿aquí qué más falta? Pues ya tengo todo. Quería calcular IVA de quién? De venta. Luego tengo calcular ICL de quién. Y finalmente, que me parece, ¿no les parece un paso como pendejo? Volver a sumar. Tengo que calcular el costo de la venta. Tengo que sumarle lo que me dio de qué? De IVA. Y finalmente sumarle lo que me dio de impuesto al consumo. ¿Listo? Esta era la solución del punto de la venta en el parcial. Obviamente pues la venta tenía una pequeña complejidad adicional, que era el tema de, pues, de que habían estructuras diferentes, entonces tocaba hacer un con para mirar cuál era que llegaba, pero eso no tenía mayor ciencia tampoco. ¿Listo? Simplemente quité eso. ¿Se ha entendido lo que se hizo aquí? Pero ¿qué problema ven? Vean, pillen. Yo aquí estoy llamando varias veces a calcular costos, estoy llamando varias veces a calcular IVA, calcular ICL, y lo peor es que estoy utilizando calcular costo de aquí y aquí. Todo el tiempo se llama calcular costo. Entonces te está llamando a la misma función muchas veces. Entonces, bueno, y esa función siempre vuelve lo mismo. Esa función siempre va a ser la multiplicación del costo por la cantidad. De todos modos, vamos a hacer lo que nos corresponde, que es a ejecutar los ¿qué? Los check specs. Eso es lo que nos corresponde. Entonces, vamos a hacerlo. Check spec. Luego viene check spec. Luego viene acá otro check spec. Y lo cerramos por allá atrás. Entonces, este nos debe de dar 4.980. Lo cerramos acá. Ahí cerramos. Luego este nos debe de dar 2.064.000. Si no da, pues revisamos. 2.064.000. Cerramos acá. Y finalmente este señor nos debe de dar 516.000. Entonces muchachos, ejecutamos. Si hay algún error, pues revisamos. No debería haber, pero pues si hay error, revisamos. Entonces, bueno, hay un error de sintaxis allí. A ver. No lo cerré. Parece que, déjenme ver hasta dónde cerré. El de calcular venta creo que le hace falta un paréntesis. Ah, sí, es que aquí van dos. Aquí cometí un error. Aquí va otro y aquí va otro. Claro, debo cerrar el llamado. Bien. Entonces, ahí ya debería de no molestar. Calcular costo, esta función no está definida. A ver, ¿cómo yo la llamé? Yo la llamé costo total, pero pues creo que en todo lado le puse calcular costo, ¿no? Entonces vamos a ver si está calcular costo, calcular costo, y aquí está calcular. En vez de costo total sería calcular costo. Bueno, eso fue un problema y que la llamé de otra manera. Entonces, bueno, vamos a ver, ya debería de dar. Siempre me pasa eso que me olvida el nombre de la función. Bueno, muchachos, entonces, esperen que esto está pensando. Make venta discriminada. ¿Cómo se llama la?
QC costo. Entonces aquí es costo discriminado. Le había puesto el viejo. Entonces aquí no es, sino costo discriminado. Le había puesto eso. Bueno, vamos a ver si ya no nos pone a sufrir más. Recuerden que el costo discriminado igual tiene 4 partes. Sería el costo, el IVA, el ICL y el total. Entonces, claro, qué huevón. ¿Saben por qué? Porque viene es así. ¿Sí lo pillan? O sea, no viene un número, sino la estructura. Entonces, pues es fácil de corregir porque, muchachos, la vida es muy bella. Entonces, ¿qué creen que voy a usar? ¿El poder? El poder de la pereza. Pero si ustedes pillan que los resultados están dando igual, ¿no? Entonces aquí cambiamos este por la estructura. Cambiamos este por la estructura. Y finalmente, este lo cambiamos, 516.000, lo cambiamos por esta estructura. Pillen que pues igual está bien, simplemente pues que hemos puesto las salidas mal. Bueno, muchachos, entonces, ahí ya está. Ahí ya está. Entonces le damos a ejecutar y pues ella decir que las pruebas han sido ejecutadas correctamente. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Bueno, entonces, como pillan, yo les comenté ese problema que había con los llamados múltiples. Entonces, ¿cómo lo soluciono? Observen. Voy a utilizar aquí adentro un local. Entonces, observen muy bien ustedes, muchachos, el cambio que le voy a hacer a esta función. Entonces, voy a poner aquí local. Entonces, local tiene el área de definiciones y por acá tiene donde yo puedo hacer una operación. En este caso, ¿cuál es la operación que voy a hacer? Generar la estructura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren la ventaja que me ofrece el local. Las funciones auxiliares yo ya las puedo colocar acá adentro. Observen. Define, calcular. Local, muchachos, miren acá. ¿Costo qué sería? No, eso después de las funciones, más bien dejémoslo para después. Entonces, ¿el costo qué sería? Calcular costo de quién? De venta. ¿Sí ven acá lo que estoy haciendo? Define. ¿Qué estoy haciendo, muchachos? Estoy haciendo el llamado a la función auxiliar y lo estoy almacenando en costo. Miren acá. Luego, define, IVA, calcular. ¿IVA con quién? Venta. Luego, define ¿qué? ICL, calcular ICL, ¿de quién? De venta. ¿Sí lo ven lo que acabo de hacer? Y en lugar de llamar esto, ya aquí yo sencillamente coloco costo, IVA, ¿y qué más? ICL. Y acá lo que voy a hacer sencillamente es sumar. ¿Qué creen que voy a sumar? Aquí en este pedazo. Costo, ICL y IVA. ¿Qué diferencia vieron allí, muchachos? Con eso que acabo de hacer. Más comprimido. Bienvenidos al preámbulo de lo que es abstracción. En abstracción vamos a usar locales todo el tiempo para poder reducir el tamaño de las funciones. Entonces, ¿cuál es la ventaja ahí, muchachos? No estoy llamando a esa función todo el tiempo. Ahora bien, muchachos, yo ya que tengo el costo calculado, entonces yo podría hacer una modificación adicional que no voy a hacer aquí. Como estas funciones también llaman a calcular costo, pues yo ¿qué podría hacer? Enviarle. ¿Lo ven ahí? Puedo enviarles el costo directamente ya calculado, pero bueno, no lo voy a hacer, porque ya eso ya es un poco de nivel de abstracción. Sino lo que quiero que vean es que yo cosas que utilizo mucho, yo puedo ya guardarlas en ¿dónde? En una sola variable. ¿Gracias a qué? A los locals. ¿Cuál es la diferencia que ustedes ven de esta implementación que acabo de hacer con respecto a la anterior? No voy a modificar aún las otras funciones porque cuando hagamos el tema de abstracción ahí sí ya les explicaré cómo se hace. Sino que yo ya transformé los llamados a funciones en ¿qué?
Yo llamaba muchas veces a calcular costo, llamaba muchas veces a calcular IVA y llamaba muchas veces a calcular ICL. ¿Qué hice acá? Almacené los resultados ¿en dónde? En variables. ¿Y luego qué hice? Las operé. ¿Sí pillan lo que dice acá? En lugar de llamar la función muchas veces, solo lo llamo una vez y almaceno el resultado. Exactamente, en vez de estarla llamando muchas veces, almaceno el resultado en memoria. ¿Qué gano con eso, muchachos? Puede ser que las funciones sean muy complejas, se demoren mucho, entonces mejor llamarla una vez que llamarla muchas veces, ¿sí? Y esto es lo que ustedes van a hacer acá. Digamos, a veces el programa se demora mucho es porque uno lo programa mal. Entonces, muchachos, si ustedes observan, esto tiene que dar exactamente lo mismo que nosotros hemos estado trabajando. Bueno, si me faltan un paréntesis, me perdonarán. Ahí está haciéndolo. ¿Qué pasa ahí? Todos los test han pasado. Da exactamente lo mismo, pero aquí ya que hice, guardé en variables los llamados a funciones. Y esto es el preámbulo a lo que es el tema de abstracción. ¿Sí? Es el preámbulo de lo que viene. Abstracción, ¿qué pasa? Hasta ahora tenemos programas extensos. Vamos a colocarlos más refinados. O sea, aquí viene un refinamiento. Pero aún así seguimos viendo el mismo temario, recursión y listas y estructuras. El core de este curso es recursión, listas y estructuras. Si usted entiende esos tres temas, los otros temas son como formas de trabajar esas estructuras, de trabajar esos conceptos. ¿Ya tienen preguntas hasta aquí? ¿Se entendió lo que intenté hacer? Exactamente, evitar tanto llamado a función. Si yo estoy llamándola muchas veces, pues más bien, créate una variable, guardas allí y mete y usa la variable. ¿Por qué? La función es costosa llamarla. ¿Sí? Una operación que se repite muchas veces, pues mejor guardarla. Yo sé que eso da 5, pues guarde eso y lo utiliza, en lugar de estarla llamando muchas veces. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿tienen preguntas, sentimientos hasta allí de esto? Sí, el local permite crear variables dentro de funciones. Porque la otra vez, muchas veces tenían define dentro de las funciones, decían, profe, ¿por qué no puede hacer eso? No, eso lo veremos más adelante cuando hagamos locals. Lo que pasa es que este local yo lo necesito es para el tema de abstracción. Vamos a hacer abstracción de varios niveles. Lastimosamente no alcanzamos a ver el tema que viene, que es una abstracción mucho mayor ya en recursión, que se llama recursión generativa, eso no lo alcanzamos a ver. Lo bacano de la recursión generativa es que son dos funciones recursivas trabajando el tiempo que van armando una solución. Entonces, así trabajan, por ejemplo, los algoritmos de ordenamiento. Son varias funciones recursivas funcionando el tiempo. Entonces, si uno acomoda los llamados, puede obtener buenos resultados. Entonces, muchachos, ¿tienen preguntas ahí? ¿Sentimientos? ¿Nada? ¿Qué pasó? ¿Por qué están tan callados? Pues, muchachos, pues no, igual, relax con esto. ¿Sí? No, el problema, muchachos, es que perdimos un mes de clase, realmente duele. Sí, me ponía a ver y perdimos un mes. Para nada. Sí, solo les estoy mostrando así suavecito. Ya la otra semana voy a formalizar eso. ¿Sí? Les voy a explicar que ya no solamente vamos a tener números o valores o estructuras que entran a las funciones. Ya vamos a pasar a otro nivel, que son funciones como ciudadanos de primera clase. Y ahí empieza la abstracción. ¿Qué son funciones como ciudadanos de primera clase? Funciones pueden recibir funciones y devolver funciones. O sea, hasta ahora las funciones devolvían números, estructuras, ¿estamos de acuerdo? Pero una función puede devolver otra función, o bien puede recibir como entrada una función. Esto ya es un... no, yo no estoy haciendo eso. Por ejemplo, que aquí recibiera una función, una f, y que esta f, por ejemplo, hiciera f de costo. Aquí entra una función que aquí la llamo y le mando la variable costo. ¿Cómo? Sí, puede volver una lista de funciones. Entonces podría terminar haciendo que esas tres, costo, IVA y CL tengan una sola. Sí, podría tener una función que me calcule genérico, porque realmente la diferencia entre costo entre IVA y CL es una condición y el punto y lo que multiplica. Y yo puedo abstraer eso en una sola función. O sea, va a haber una sola función que me calcule el IVA y el impuesto.
O sea, yo puedo hacer eso. Y después, al final, aprenderemos funciones anónimas, que ya nos ayuda a abstraerlas aún más. ¿Sí? Ya aquí ya el nivel de abstracción aumenta. ¿Sí? Pues espero en las siguientes 2 clases terminar allí y pues ya. Ya que más se le hace, no alcanzamos a ver ni asignación, no alcanzamos a ver estructuras, cambiar el estado de las estructuras, nada de eso. ¿Perdí? Yo les dejo las diapositivas. Muchachos, parar para avanzar. No diga eso, pero bueno. Entonces, sí, viva eso. Entonces, muchachos, no, es que nosotros o sea, mi pelea es que perdimos 4 semanas y esas semanas nunca se recuperaron, ¿no? Imagino que ahorita están súper apretados. No, y ustedes no son los primeros, vean, van a haber cancelaciones en FLP. Bueno, ya les va. Bueno, muchachos, entonces pregunta acá, ya les cuento algo. Pues para no alargar el video más de lo necesario. Bueno, muchachos, espero el video les sirva. Bueno, y bueno.